maestro Jairo Parra Quijano, acompañado también de la doctora María Julia Figueredo, magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, y la doctora María Victoria Parra Archila, fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Tunja. Entonces, estaremos en disposición de escuchar al doctor Jairo Parra, que va a tocar un temita muy sencillo, en este caso, que es lo que tiene que ver con la carga de la prueba. Hablaremos también de semilleros y tocaremos el tema de la participación de la Universidad del Congreso Boyacense de Derecho Procesal que se lleva a cabo en la ciudad de Tunja, del cual es presidenta la doctora María Julia. Les agradezco mucho por haber hecho, digamos, acto de presencia a este evento, y sin más preámbulos, entonces los dejo con el doctor Jairo Parra. Maestro, gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. En primer lugar, nacido de estas aulas, indicarles que el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que hará su congreso en la primera semana de septiembre en la ciudad de Cartagena, y que ese congreso tiene gran valía lo que se conoce con el nombre de semilleros de estudiantes de Derecho Procesal. Es decir, nosotros, los profesores, no todos, pero la mayoría, dictan una cátedra magistral donde el estudiante tiene pocas posibilidades de pensar por su cuenta, de razonar por su cuenta, de hacer lo que dijo Kant, uso público de su propia razón. Entonces, los semilleros suponen que, bajo la guía de algún profesor o de algunos profesores, el estudiante se prepara sobre un tema específico que se escoge por el instituto y que para este año se llamará Principios Procesales en la Reparación y Restauración de las Víctimas, que es un tema seductor que tiene que ver con la realidad de nuestro país, y por eso queremos y casi exhortamos a que los profesores se preocupen por preparar a los estudiantes sobre ese tema, porque la gran ventaja es que se muestra lo que significa la profesión de abogado. Por un instante ustedes piensen que nosotros somos los únicos profesionales que no necesitamos y no queremos utilizar adminículos para el ejercicio de nuestra profesión, porque todo lo que hacemos lo sacamos de nuestro cuerpo y de los logros de nuestro raciocinio, y hacemos tejidos racionales cuando hacemos las exposiciones en la audiencia, casi como si fueran esos preciosos encajes de los vestidos de las señoras. Hacemos hilaciones, hacemos contrastes, todo producto de nuestra imaginación y de nuestra razón. No hay otra profesión igual. Pero más que eso, nosotros tenemos una obligación social. Todos los profesionales la tienen, pero un abogado no puede usufructuar lo que sabe solamente en beneficio propio. Ustedes se han dado cuenta que, en vista de las ineficiencias de la justicia, la gente se hace justicia por mano propia. Luego, nosotros tenemos que prepararnos para atrapar todos esos fenómenos sociales y no dejar que se deslice el más mínimo fenómeno social, porque eso despierta la tentación de la gente, porque somos animales, de hacernos justicia por mano propia. Y no quiero desacreditar la palabra animal, nosotros somos animales y por eso hemos podido subsistir, pero hay una irrupción, como lo dijo Kant, de la cultura que permite el manejo de la paz, de tal manera que los abogados, litigantes, los jueces, los estudiantes no pueden ser ajenos a la realidad de su país, porque, repito, tienen que tener la idea de que sus conocimientos los tienen que emplear para que Colombia o cualquier país del mundo tenga paz y pueda procesar en forma adecuada los conflictos que siempre se presentarán entre los hombres, así como también se presentan entre los animales. Entonces tenemos que la paz
es un producto de nuestra cultura, como lo dijo Carmen, la paz perpetua. Tenemos que construirla, tenemos que enseñarle al niño a construir la paz. Si ustedes miran a un niño al principio, él soluciona sus problemas por la fuerza, quitándole el juguete al otro, pero nosotros lo vamos educando y le incorporamos ese gran valor, esa gran construcción social que se llama la civilización. Entonces, en concreto, lo que percibimos con los semilleros es que el estudiante piense por su cuenta, que razone por su cuenta, que haga uso público de su propia razón y que se preocupe por la preparación. Y por eso hemos traído las cartillas para que ustedes piensen y los profesores y los adultos nos ayuden para que podamos tener una generación nueva de abogados que no solamente se preocupe por su bienestar, que parece muy egoísta porque tiene que preocuparse pues, por el bienestar del país. Y el post-conflicto, que la gente siempre habla, pero no sabe qué quiere decir eso, el post-conflicto nos obliga a todos nosotros a contribuir para que podamos pasar del estado de guerra en que hemos estado, pasemos a unas instituciones que tengan la suficiente robustez que nos permitan gozar de paz en el futuro, teniendo en cuenta que la justicia es prospectiva. No nos podemos nosotros contentar con administrar justicia entre nosotros, sino que tenemos una obligación con las generaciones futuras. Inclusive lo dicen en el acuerdo final entre la guerrilla y el gobierno, en el sentido de que la justicia que tenemos que entregarle a las generaciones futuras sea la que les permita a ellos vivir en paz. Por eso los invito a que se preocupen, intercambien ideas en el sentido de los semilleros para que nosotros podamos oírlos en Bogotá, en Cartagena, con sus exposiciones sobre el tema que he indicado. Hemos visto que si uno se pone a mirar un niño, pues ve que un niño está hablando sobre cosas muy profundas y siendo un gran expositor. Y si uno cierra los ojos por un instante, piensa que está hablando algún tratadista de mucho tiempo. Porque los conocimientos no se adquieren por el simple transcurso del tiempo, sino por el estudio. Lo único que se adquiere por el transcurso del tiempo son arrugas. El resto se adquieren los conocimientos estudiando, dedicándose y profundizando y preocupándose por el país. Muy bien, voy a hacer una reflexión sobre la noción de la carga de la prueba. Pues, muy bien, voy a decir a los que vigilar, tenemos que vigilar. Entonces, fíjense bien, vamos a hablar de la carga de la prueba. Nosotros siempre tenemos que tener claro que a alguna de las partes le incumbe probar, que no es suficiente la retórica, sino que hay que probar. Si yo, y con mayor razón en el Código General del Proceso, si yo presento una demanda, tengo que contar los hechos que sirven de sustento a la pretensión. Y al contestar la demanda, igualmente yo propongo excepciones y tengo que narrar los hechos que sirven de sustento a las excepciones. Luego vamos al proceso a probar los presupuestos de hecho de las pretensiones que invoco en la demanda, y si estoy en el lado del demandado, pues a probar los supuestos fácticos de los hechos, de las excepciones que he propuesto. No basta la retórica, sino que se necesita probar esos supuestos tanto de la demanda o de la contestación. ¿Y cómo ha hecho el legislador para distribuir la carga de la prueba? Es decir, qué es lo que debe probar el demandante y qué es lo que debe probar el demandado. El legislador nos enseñó hace mucho tiempo que incumbe a las partes, esto lo voy a decir despacito, incumbe a las partes probar el supuesto fáctico de las normas cuyos beneficios invocamos.
Si la señora dice, quiero el divorcio porque mi marido me falta el respeto, me pega, ella sabe de antemano que le incumbe probar los malos tratos para que le decreten el divorcio, porque en caso contrario perderá el proceso por su actividad de mal probadora. Entonces el legislador pétreamente ha elaborado en el artículo 167 del Código General del Proceso la noción de carga de la prueba, que se mantiene el mismo criterio del artículo 177 del decreto 1400 del año 70, es decir, del código anterior. Eso es así. Pero el legislador también tiene otros procedimientos para distribuir la carga de la prueba, que es mediante las presunciones. Dice bien, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces distribuye la carga de la prueba. El poseedor es dueño. Y si alguien quiere desquiciar eso, ese alguien soporta la carga de la prueba. La ventaja que tiene, según muchos autores ideológicamente hablando, de que la carga la distribuya el legislador, es que él lo hace en abstracto, y oígase bien ese pedacito, y sin tener en cuenta las subjetividades de cada una de las personas que se encuentran en el respectivo proceso. Entonces, fíjense, aquí capturamos nosotros. Mire, y muchos autores lo dicen, es preferible que lo haga el legislador, porque el legislador lo hace en abstracto y no hay la posibilidad de que se deslice ningún criterio de tipo subjetivo para que el juez favorezca a una de las partes por simpatía o por cualquier otro motivo. Es un método de las presunciones. Y otras veces, pues teniendo en cuenta que a una parte le queda muy difícil o imposible desahogar la carga de la prueba, se ha venido abriendo el criterio que se conoce con el nombre de las nociones de las cargas dinámicas de la prueba. Que fíjense que no contradice la norma pétrea, incumbe a las partes probar el supuesto fáctico de las normas cuyos beneficios invocan, pero tiene en cuenta que a veces, a ver chiquitica, que a veces le resulta muy difícil a la parte de desahogar la prueba o imposible. Y ahí hago un paréntesis. Si a mí me queda muy difícil o imposible probar un hecho, se me está violando el derecho a la prueba consagrado en el artículo 29, que dice que las partes tienen derecho a pedir y a controvertir pruebas. Y lo mismo que se me está violando o se está dejando de aplicar el criterio informativo del preámbulo de la Constitución, y que deben haber criterios de solidaridad, etc. Entonces, fíjense bien, ¿cómo diablos puedo yo hacer valer mi derecho a la prueba si me queda imposible o me queda muy difícil? Por esa razón, entonces, se ha abierto paso en el mundo entero un criterio que se conoce con el nombre de las cargas dinámicas de la prueba. Es decir, ¿a quién le queda más fácil desahogar la carga de la prueba? Y ese es el pedacito que voy a tratar, porque la conferencia pues sería muy larga. Entonces miremos a ver qué fue lo que hizo el Código General del Proceso. El Código General del Proceso, como ya les adelanté, mantiene la noción clásica de la carga de la prueba en la primera parte. Incumbe a las partes probar el supuesto fáctico de las normas jurídicas cuyos beneficios invocan. Y fíjense lo que dice, pero va a ser exegéticamente y voy explicando eso. No obstante, entonces se establece una excepción a eso. No obstante, de acuerdo con las particularidades del caso, y paro ahí, de acuerdo con las particularidades del caso, como estamos en un proceso oral, el juez tiene que tener interiorizada la demanda y la contestación. ¿Y qué quiere decir interiorizada? Que la tenga imaginada para que ahí, sin bajarla, la pueda trabajar a través de lo que vaya ocurriendo en el curso del proceso.
el más poderoso mecanismo del juez y del abogado y del jurista es la imaginación. Entonces el juez tiene interiorizada la demanda y la contestación y va a presidir la audiencia. Y entonces, ¿qué pasa en la audiencia teniendo interiorizado eso? El código dice, no es que el juez va a distribuir la carga de la prueba como le parezca a él, de acuerdo con las particularidades del caso. Y también aquí hago otra parada chiquitica, no es un criterio subjetivo, que es lo que la gente critica, dice, no, es que entonces queda la distribución de la carga de la prueba de acuerdo con la simpatía que el juez sienta por alguna de las partes, no, porque es de acuerdo con las particularidades del caso. Podríamos decir que el contexto del proceso ejerce regencia, y perdónenme la expresión, casi con fuerza para que el juez distribuya la carga de la prueba y no deje de utilizar ningún criterio de tipo subjetivo, porque si no se hubiera hecho eso en el código, de acuerdo con las particularidades, de acuerdo con el contexto del proceso, pues entonces quedaría sujeto a la libertad del juez, a las simpatías, etc. Entonces, digamos, no obstante, teniendo en cuenta las particularidades del caso, el juez podrá distribuir la carga en el momento de decretar las pruebas. Pues si el juez, al decretar las pruebas, considera, pero teniendo interiorizado, ya lo he dicho, el contexto del proceso, al ir a decretar las pruebas, el juez considera que a una parte le queda imposible probar un hecho, entonces le impone la carga a la parte que le queda más fácil o que la puede desahogar. Entonces, al momento de decretar las pruebas, o durante su práctica, como ustedes se van a imaginar al juez de la oralidad en lo que metafóricamente se llama en mangas de camisa, el juez en mangas de camisa, es decir, sin solemnidades, sin esos rococó de algunos jueces que creen que son el último berrío de la moda, sino mangas de camisa, que es la más grande manifestación de la democracia, con las partes ahí. Entonces uno llega a la conclusión de que a una parte le queda más fácil desahogar la prueba. Por ejemplo, en el proceso de simulación, usted está diciendo, en contra de lo que está diciendo el señor, que usted pagó el precio. Entonces, ¿cómo fue que lo pagó? Me trae la prueba de que usted pagó el precio. Entonces lo va haciendo en ese momento, en el momento de estar practicando las pruebas. O en cualquier momento, fíjese, en cualquier momento del proceso antes de dictar sentencia. Vamos a suponer que el juez está dictando sentencia y tiene dudas y llega a la conclusión de que a una parte le queda más fácil desahogar la carga de la prueba. Entonces saca el negocio a la secretaría y le distribuye la carga de la prueba a la parte que le queda más fácil. Esta disposición, antes de fallar, pues ha resultado muy útil y además que permite ejercer la contradicción, porque anteriormente el Consejo de Estado, que fue el que nos abrió los ojos sobre las cargas dinámicas, pues el juez la enrostraba en la sentencia y le aplicaba las consecuencias a la parte que le quedaba más fácil y que no desahogó la prueba. Entonces casi toda la gente dijo, se viola el derecho de contradicción, tengo derecho a contradecir. Entonces por esa razón el juez puede distribuir la carga de la prueba en cualquier momento del proceso antes de dictar sentencia. Entonces, en resumen, en el momento que decreta las pruebas, si está en condiciones de hacerlo ahí, desde el punto de vista del conocimiento. En segundo lugar, o en el momento en que está decretando las pruebas, o en todo caso antes de fallar. Y decíamos que puede suceder que el negocio entra al despacho, pero después lo saca a la secretaría, que ordena que la parte desahogue la carga de la prueba y como consecuencia se permite el derecho de contradicción como lo diría adelante. Entonces, sigamos a ver. No obstante, de acuerdo con las circunstancias del proceso, las particularidades del caso, el juez distribuirá la carga al decretar las pruebas, al practicarlas o en todo caso antes de fallar, ordenándole a una parte que
aporte la prueba o que dé las explicaciones correspondientes, teniendo en cuenta su proximidad con el objeto, por haber participado en los hechos, por sus capacidades técnicas, por ejemplo, una explicación científica de un médico, sus explicaciones técnicas, o por cualquier o similares razones. La norma tiene un apertus. Cualquier circunstancia de esas puede permitirle al juez distribuir la carga de la prueba. Y lo hará mediante auto. Dice que lo hace mediante auto, que es susceptible del recurso. Fíjense, ahí nos quedó un vacío. Yo presidí la comisión que hizo el Código Penal del Proceso, ahí nos quedó un vacío porque no decimos qué recurso, que será susceptible del recurso. Nosotros creemos, pero uno no es el dueño de la interpretación que es el recurso de reposición, pero ahí yo y otras personas los dejo a que ustedes lo interpreten porque uno no es dueño de la norma, pues se nos quedó ahí. Los códigos tienen muchos vacíos. Y eso es además múltiples interpretaciones, pero es susceptible al recurso. No decirle a todos, mire, pues yo no estoy en capacidad de hacer eso, no estoy en capacidad de salvar la carga de la prueba. Entonces ese temor que tenía la gente que se podría ser un poco abusivo por parte del juez, pues queda suturado en el sentido que puede interponer el recurso de reposición. Para efectos de decir, a mí no me queda más fácil, o en el caso de las intervenciones quirúrgicas, pues decir, mire, por ejemplo, yo leí la ley Sartis y no me queda fácil desahogar eso, hacer las explicaciones del caso. Entonces dice que aquí podríamos decir, mire, no se trata de la subjetividad del juez, porque es de acuerdo con las particularidades del caso. En segundo lugar, no se hace sorpresivamente, porque si es del caso, el juez distribuye la carga de la prueba antes de dictar sentencia, luego permite la contradicción. En tercer lugar, como si no fuera suficiente, se permite utilizar el recurso de reposición cuando el juez hace la distribución de la carga de la prueba o solicita que cuando se requieren conocimientos de tipo técnico, científico, pues que dé las explicaciones del caso. Esa es entonces la noción de la carga de la prueba dinámica, y ahora hago un resumen general y al término para no preocuparnos mucho. Entonces digamos esto. En primer lugar, si ustedes leen el artículo 177 o el 167 actual, dice, incumbe a las partes probar el supuesto fáctico de las normas cuyos beneficios invocan. Eso es informado por el más rabioso liberalismo individualista. Dice, es como si la norma dijera, mire, señor, preocúpese por lo suyo, pruebe lo que a usted le interesa, no se exagere, sea egoísta, proteja sus intereses en el proceso. Ese es el criterio liberal, incumbe, pruebe lo que a usted le interesa. Y pues si la gente habla así, métase en lo suyo, no es lo mío. De tal manera que ese es un criterio liberal, un criterio filosóficamente liberal. Entonces, de lo rabiosamente liberal, nos vamos desplazando hacia criterios de solidaridad. Y ahí ponemos entre paréntesis, mire, la carga de la prueba, teniendo en cuenta el artículo 29 de la Constitución, la debe desahogar la persona que le queda posible hacerlo cuando al otro le resulta imposible, o le corresponde cuando al otro le queda tan difícil que tiene que hacer actos heroicos o gloriosos para acceder a la prueba. Entonces se produce el desplazamiento de lo rabiosamente liberal a criterios de solidaridad. Y entonces así nosotros podemos decir que la administración de justicia no se convierte en el manejo de astucias, de habilidades o de destrezas, sino que la carga de la prueba se desplaza a quien le queda más fácil o a quien, por razones de tener su poder del objeto, por su cercanía con el objeto,
le queda fácil de sacar. Pero hay otro criterio que hay que tener en cuenta. El Código General del Proceso, lo mismo que hacía el decreto 1400 del año 70, ha consagrado las pruebas de oficio. Es decir, el juez civil colombiano tiene que, por todos los medios a su alcance, averiguar la verdad de los hechos para sustentar la sentencia sobre la verdad, porque se considera que la sentencia que se funda en la verdad a la larga se invierte en paz con justicia social. En cambio, la sentencia que se funda en una pseudo verdad, esa sentencia a la larga se invierte en encono o en venganza. La gente que pierde un proceso injustamente, o porque el otro era más hábil o diestro a manejar la prueba y que no está conforme con la verdad de lo que sucedió, pues sufre encono, y el encono no es el objetivo que persigue un proceso democrático. Y mucho más que la persona puede optar por la venganza porque la justicia no le sirve. Por eso ustedes tienen que conciliar, y ese es un trabajo que hay que hacerlo despacio, la noción de carga de la prueba con las pruebas de oficio. Y podríamos decir esto: pierde su absoluta importancia la noción de la carga de la prueba cuando existen facultades oficiosas del juez. Epistemológicamente se reduce la noción de la carga de la prueba cuando el juez puede y debe decretar pruebas de oficio. Fíjese, es un deber del juez, no es que me parece, voy a hacerle el favor a nadie, el juez no tiene por qué hacerle favores a nadie. Ese es un juez corrupto que se pone a hacer favor. El juez tiene la obligación de decretar pruebas de oficio para efectos de esclarecer la verdad de los hechos objeto de la controversia. Pensemos en el procedimiento penal. La ley 906 de 2004 consagró un proceso de partes, y en el 361 se le prohibió decretar pruebas de oficio. Entonces, muchos procesos en materia penal lo que terminan es premiando la habilidad y la destreza de algunos de los abogados. Inclusive se utiliza en la doctrina de igualdad de armas, es decir, copiando a los Estados Unidos de Norteamérica y a Puerto Rico, donde casi todo queda en la punta de la espada, queda todo en la contienda, y por eso se utiliza el término igualdad de armas. En cambio, en el proceso civil colombiano es un proceso inquisitivo en el mejor sentido del vocablo, que el juez debe averiguar por todos los medios a su alcance la verdad, porque se considera que la verdad es lo que permite que la sentencia a la larga, porque la gente cuando pierde el proceso no le gusta, pero a la larga, cuando reflexiona, llega a la conclusión de que se sustentó en la verdad, pues se invierte en paz con justicia social. Eso es una pequeña reflexión sobre ese tema. Nada más que hablar, estoy dispuesto a que me hagan las preguntas que quieran o que me refuten, porque yo soy liberal filosóficamente hablando. Porque yo no es. Entonces, pues quiero ir a ver chiquititos, que el curso está. No, que eso. ¿En qué curso está? ¿En qué? ¿Tienen alguna pregunta de que quieran? Miren que la idea de que uno dice clase en pregrado es muy importante, porque los estudiantes de pregrado no tienen esa vergüenza de los que están en posgrado, que quieren es que les den el título, y por eso no preguntan por qué dirán el compañero, que yo no sé. En cambio, los estudiantes y enriquecen al profesor, porque hay cosas que uno cree que son obvias, uno dice eso es así, ¿no? Los estudiantes descubren que tienen que subir. Por eso es muy importante que le pregunten al profesor, no se queden con las dudas, de tal manera que no hay ninguna pregunta, pues sí. Profesor, si me lo permite, desafortunadamente pues nuestro auditorio no está asistido por quienes deberían estar interesados en el tema, que serían fiscales y jueces, pero en materia penal, como el código no establece que el indicio hace parte de las pruebas penales,
para muchos de ellos ha hecho causa y curso común de que el indicio no debe ser considerado en penal y que por tanto no debe conducir a una condena. ¿Pudiéramos platicar de eso? Sí, claro, el juez, la Corte ya dijo, que por eso adelanté la publicación del libro sobre el tema de la prueba indiciaria, la Corte ya dijo que la prueba indiciaria está ahí, por varias razones. La primera, porque la ley 906 de 2004 no trae un número clausus, sino cualquier otro medio de prueba y pone un condicionamiento que no viole en todo caso los derechos fundamentales. Hay dos escuelas en el mundo, estoy hablando del procedimiento penal, hay dos escuelas en el mundo, la que dice que los medios de prueba en materia penal son normas de garantía y los que, como consecuencia de plantear que las normas probatorias en materia penal son normas de garantía, dicen que los medios probatorios deben estar taxativamente enumerados. Concio dice eso, deben estar taxativamente enumerados porque si no se viola el derecho de la gente. Y la otra escuela, que es de Vittorio Denti, que varias veces trató de venir a Colombia, pero estaba en ese momento en vigencia, perdón, presento excusas, pero bueno, me sirve para demostrar que yo también tengo celular. Porque ahora le echan la culpa a los muchachos, pero todos los adultos que yo trato ahora, todos tienen adicción por el teléfono, se la pagan. Es decir, la gente se vuelve así. Por eso entonces pido excusas porque eso a mí no me sucede, pero tendrá que suceder algún día. Porque es que los adultos andan en eso también, ¿sí? No hablan con la esposa ni con los compañeros, sino en eso, es una enfermedad ya. Bueno, entonces decíamos esto. Conso dice que como los medios de prueba en materia penal son normas de garantía, y eso es cierto, los medios probatorios tienen que estar taxativamente numerados. Y hay otra escuela que es la escuela de Vittorio Denti, que varias veces le dijimos con el externado que viniera a Colombia, pero estaba de moda ese héroe que ahora está resurgiendo en la televisión, que es el señor Pablo Escobar. Y entonces, un héroe que explotaba Bogotá, etcétera, que ese es pues, el tema que tienen ahora en la televisión, y ahora Popeye es semejante a Bolívar, según la gente. Imagínense, semejante delincuente porquería. Pues bien, entonces, dice bien que Denti dice no se necesita, pero fíjese lo que va a decir, no se necesita que los medios probatorios se estén enumerados taxativamente, sino que en todo caso se diga, y esa fue la norma que se redactó en el 906-2004, se diga que no violen los derechos fundamentales. Cualquier medio probatorio que salga en el futuro se podrá utilizar siempre y cuando que no viole los derechos fundamentales, porque si no tendríamos que estar haciendo reformas a cada momento que saliera un nuevo medio probatorio. Por ejemplo, cuando salió la radiografía, entonces se dijo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, México tenía un número taxativo de medios de prueba y salió la radiografía. Fíjense que la radiografía no es documento, porque el documento es un objeto que representa algo distinto. La radiografía no porque muestra. Por ejemplo, si es que tengo el fémur, si me saco una radiografía, no sé si lo tenga, uno a veces nace incompleto, pero si me sacan una radiografía del fémur, no lo representa, sino que lo muestra. Entonces esos países se vieron obligados a hacer reformas para incluir las radiografías, los potenciales evocados, la resonancia magnética y todo eso. En cambio nosotros teníamos número apertus, y entonces si la gente decía no es documento, decíamos, bueno, porque se puede utilizar cualquier otro medio probatorio, por ejemplo, en los potenciales evocados, siempre y cuando que no viole los derechos fundamentales. Entonces hay esas dos escuelas. Entonces por esa razón no tendríamos problema porque hay número apertus. Y en segundo lugar, porque el trabajo de los jueces y de los abogados es inferir. Entonces tendríamos que prohibir inferir y se acabó la actividad judicial. De tal manera que, porque se supone que el indicio es un hecho que debidamente probado a través de los demás medios de prueba
y utilizando las reglas de la experiencia y haciendo un raciocinio de inducción o deducción, se discute, encontramos un hecho, que es el hecho indicado, que es el que nos interesa para la investigación. Voy a poner un ejemplo sobre todo para los estudiantes. Si yo digo, nunca he estado en esta universidad, jamás he pasado por allá, ni siquiera conozco un invitado, no he dicho, ni siquiera he ido a Boyacá, y aparece un hincha de Santa Fe aquí muerto, y me inculpan a mí. Digo, no he ido por allá nunca. Y la policía técnica judicial va y le dice al fiscal, si sabe, el gente ese que dijo que nunca había estado allá, encontramos la huella aquí, es la huella de, luego yo qué, yo estuve en el salón, entonces fíjense bien, ahí estaba claro, entonces estuve en el salón, el hecho de que yo estuve en el salón, despacio, pero pienso, despacitico, no está representado en ninguna parte, no hay un video, yo no he confesado, ustedes no me vieron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un hecho distinto a la huella que indica, fíjense, la prueba indiciaria tiene otra naturaleza, que indica que yo estuve en el salón, pero que yo estuve en el salón no está representado. Por eso es que ustedes encuentran que los profesores Sierra lo son bien. Carneruti dice que es una prueba lógico-crítica, por eso es que se dice lógico-crítica, porque el hecho que nos interesa, que yo entre aquí al salón, no está representado. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un hecho que indica que yo entré al salón. ¿Está claro? Pero es que tiene otra naturaleza. De esta manera que además porque la prueba inicial ingresa por esta categoría a través de los demás medios de prueba, que es lo primero que uno debe hacer. ¿Cómo el hecho base está probado? Sí, está probado a través de los demás medios de prueba. La discusión de si se puede probar con prueba indiciaria también el hecho base, pues sí, en el campo de la imaginación, pero eso podría violarle el derecho de contradicción a la persona contra la cual se expone el indicio, pero sí es posible en el laboratorio de la inteligencia. ¿Sí les quedó claro a los niños? ¿Sí o no? ¿Puedo hacer un examen chiquito aquí? ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dicen que ningún juez puede condenar o puede dictar sentencia con base en pruebas de referencia. ¿Sí? Esa es la tarifa legal que hay. Entonces, por circunstancias de la vida, muchas personas no recopilan digamos, documentos o algo así, o sencillamente se dan las cosas y, o sea, a mí me parece un poco injusto que las pruebas de referencia no tengan la validez para dictar sentencia. Sí, el problema que hay con las pruebas para los niños, y no he visto todavía procedimiento penal, la prueba de referencia dice 204, si no estoy mal del código, la ley 906, la prueba de referencia es toda declaración rendida fuera del juicio oral y que es utilizada para demostrar alguno de los elementos del delito, alguna de las causales de exculpación o para demostrar daño irrogado. Entonces el 437-38 define la prueba de referencia así. Explico para los niños. Yo utilizo la palabra niño porque los niños tienen la imaginación más poderosa de la tierra y eso es lo que importa del abogado, por eso digo niño, así de que no es despectivo sino constructivo. Entonces fíjense bien, la fuente de la prueba de referencia es los testimonios de oídas o cuando la persona ha hecho una declaración en cualquier documento, etcétera, fuera de la audiencia oral. Porque se supone que la sede en materia de la ley 906 de la prueba es la audiencia oral pública concentrada con inmediación. De tal manera que se llama prueba de referencia la que se rinde en otra oportunidad, es decir, no en la audiencia oral. Entonces, por eso tiene un valor muy disminuido frente a la prueba que se practica en la audiencia oral pública y concentrada, pero voy a explicar un poquito más eso. Entonces fíjense bien, ¿cuál es la fuente en términos abstractos de la prueba de referencia? La fuente es lo que se llama testimonio de oídas o la declaración que se hace fuera de la audiencia oral. Entonces tomemos el testimonio de oídas. ¿Cuál es el inconveniente del testimonio de oídas? Fíjense bien, cuando yo presencio un hecho, lo engasto
en mi memoria, en mi imaginación, y además lo trabajo. Entonces viene el primer engaste. Y si yo le cuento al otro, ese otro hace otro engastamiento. Además, fíjense que cuando yo le cuento a una persona cuento una cosa, pues no es lo mismo que el escenario del juzgado, sino que sin mayor preocupación, sin mayor atención, uno oye los hechos, sin mayor verificación, entonces cuenta los hechos. Por eso esos dos engastes, y además la displicencia, digamos, la falta de atención del que oye, pues hace que el testimonio sea un poco de poco valor, porque se prefiere el testigo que percibió los hechos. Eso es lo primero. Y en el caso de la persona que lo brinde en otra oportunidad, no es lo mismo que lo haga en la audiencia oral pública y concentrada. Por eso el Código dice, en el 381, que la sentencia condenatoria, no la absolutoria, sino la condenatoria, no se puede basar únicamente en pruebas de referencia. Entonces, fíjense bien, pero el Código copió no la conceptualización, sino el sistema de evaluar las posibilidades de que se pueda utilizar la prueba de referencia. Entonces, fíjense que son consecuentes. La prueba de referencia se puede utilizar hasta el 238 de la ley 906 de 2004 en los siguientes casos: cuando la persona ha perdido la memoria sobre el hecho y un perito dice que eso es cierto. La persona perdió, entonces vamos a utilizar el testigo de oídas o el testigo de referencia. En segundo lugar, lo que es muy común en Colombia, desafortunadamente, cuando la persona ha sido secuestrada, desaparecida o la ejecución extrajudicial, que eso es muy común, o en eventos similares. Augusto Ibáñez, cuando era magistrado, fue ponente en una sentencia donde desarrolló esta segunda tesis. Cuando la persona ha sido desaparecida, está secuestrada o eventos similares. Esa es una norma de inclusión residual, es decir, que pueden suceder eventos similares. Se trata de un señor, un gringo, un colombiano gringo, que, como es costumbre, vino a Colombia a que le reajustaran la pensión que tenía en Colombia, y en los seguros sociales le dijeron: mire, vaya donde tal empleado que le arregla eso dentro de los seguros. Y lo primero que hizo el funcionario fue pedirle plata. Entonces ya tenía un poco de cultura el gringo, y entonces fue y le contó a los miembros de los seguros sociales, a los directivos, de que ese señor estaba pidiendo plata. Entonces en ese caso se puede utilizar la prueba de referencia. No se trata de que la persona haya fallecido, etcétera, sino que el gringo tenía su domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no lo íbamos a radicar. En primer lugar, muy costoso para Colombia alimentar un gringo. Aquí nosotros gastando la plata que tenemos para alimentar un gringo. Ya tenía su familia, sus hijos, pues tenía que ir. Entonces cuando estamos en la etapa del juicio, pues el gringo no estaba, porque no podía estar, era un evento similar. Y la Corte dijo que, en denuncia de Augusto Ibáñez, otras cosas, magnífico magistrado, que en eventos similares, entonces en este caso se arropó con el criterio de evento similar el caso del que fui llamado de gringo colombiano, porque nos iba a quedar aquí para la etapa del juicio para no hablar lo que sabía, y hubo que utilizar la prueba de referencia, pero por lo largo del ejemplo, sí había pruebas presenciales que permitieron condenar al empleado de los seguros. Entonces en esos casos se puede utilizar. En tercer lugar, cuando la persona sufre una enfermedad, no le permite declarar. Y en cuarto lugar, muy doloroso también, cuando la persona ha fallecido. Y también se pueden utilizar depósitos, digamos, archivos históricos, cuando se encuentra la declaración de archivos históricos, cuando se suponía que la persona tenía la memoria perfecta, etc. Entonces se puede utilizar. Entonces son casos excepcionales que se puede utilizar la prueba de referencia.
porque el peligro que tiene la prueba de referencia es el famoso testigo de oídas, que implica un doble trabajo. Nosotros creemos que eso es bueno, además porque ustedes han visto que la gente, los periódicos dicen un cartel de testigos. No puede haber un cartel de testigos, sino lo que delata el cartel de testigos es la incapacidad del funcionario, porque uno no puede engastar los hechos en la misma forma para que haya un cartel. Tiene que descubrir con las reglas de la sana crítica, el sentido común, que alguno de ellos está mentando o que ensamblaron las declaraciones, como en el caso del diputado de Cali. Hay un absurdo, y es que él subía a saludar a la mamá cuando se suponía que estaba secuestrado. Eso contradice, es decir, hasta un niño chiquito y eso no es posible. Entonces por eso fue porque se presentó el problema con ese diputado. No puede haber un cartel de testigos, no puede haber acuerdo si la persona que juzga la narración de los testigos tiene que descubrir que eso fue un acuerdo, de tal manera que no hay posibilidad. ¿Queda satisfecho? Pero entiendo que se pueda ejercer la contradicción, etcétera, pero sí las pueden utilizar. Porque antes era el siglo en que podía poner la policía, pero se puede utilizar, sobre todo porque si se trata de lugares públicos, etcétera, se puede utilizar, pero ya claro, las cosas íntimas, pues entonces se le dio una prueba ilícita, eso no tiene discusión. ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, en lo referente al artículo 318 que nos habla del recurso de reposición, en su parágrafo nos indica, perdónenme, lo leo, cuando el recurrente incumple una pura evidencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente. ¿Eso aplique para todos los recursos? Pero fundamentalmente para el recurso de reposición. Se denomina mal, etcétera, entonces hay la posibilidad de que vuelva a recurrir, porque debemos acostumbrarnos a no manejar simplemente formalidades, sino adecuarlo a las necesidades que hay. Bueno, si no hay más preguntas, sí. Yo quiero preguntarle ya sobre la valoración de los medios de prueba. Específicamente quiero conocer como su opinión sobre los casos de analogía, sabiendo que en derecho, sabemos que aunque es una fuente auxiliar de derecho, pues no todos los casos son idénticamente, pues no son iguales, y aparte de eso pues depende de la convicción a la que se logre llegar con el juez, vía sus pruebas de oficio, que era lo que usted nos explicaba, o vía la carga dinámica que hayan aportado las partes. ¿Cómo hacer para incluir e incorporar ese elemento de una sentencia, por ejemplo, para que se resuelva en analogía y poder llegar a la convicción como del juez en un determinado caso? Lo que quiere es sobre la valoración de la prueba. Sí, en ese sentido quiero saber qué opina usted respecto de analogía o de aportar como situaciones en analogía y cómo uno debería llegar como para lograr mejor convicción del No, juez. pero es que la analogía en las pruebas pues resulta prácticamente imposible. No, pues la analogía sí se puede aplicar, porque es un método de interpretación, pero ahora lo que tiene que ver con las pruebas pues habrá que mirar el caso. Pero en ese caso se podrá surtir con pruebas trasladadas, etc. Las pruebas se valoran de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿Y qué quiere decir que el juez valora las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica? Entonces el juez valora las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia y las reglas de la técnica. Es decir, las reglas de la experiencia. ¿De dónde saca el juez las reglas de la experiencia? De esa especie de mega almacén que constituye lo que se llama el sentido común, el que todos tenemos y que lo utilizamos y que lo practicamos, solo que no lo razonamos. Por ejemplo, si yo digo salir del salón, todos ustedes y yo salgamos por la puerta. Practicamos el sentido común, pero no reflexionamos. Pero perdónenme, no es que yo venga a quemar la universidad, sino digo, si hay un incendio allá, entonces tenemos que reflexionar por dónde vamos a salir. Entonces nuestro sentido común merece una reflexión y decimos que poner unos lazos o traer los bomberos o lo que sea. Entonces nosotros valoramos las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y vale la pena decir que piensen que
En el único caso que nosotros limitamos la utilización de la prueba es con respecto a la prueba de referencia, pero por obvias razones. Por esto lo hacemos de acuerdo con las reglas de la sanidad. Y a propósito, en el caso de las intervenciones quirúrgicas, si bien en materia civil hay libertad de medios de prueba, cuando se trata de conocimientos de tipo técnico, científico o artístico, tenemos que utilizar la prueba pericial. Es decir, por ejemplo, el caso que aplicó la del Consejo de Estado, en virtud de la cual el médico afirmó que era muy difícil diagnosticar el apéndice retrocecal. Y yo no sé si sí, ya me la sacaron, pero el apéndice no está detrás del ciego, sino adelante. Entonces, cuando el apéndice retrocecal está detrás del ciego y no da los síntomas clásicos del apendicitis, pero sí es diagnosticable, se puede diagnosticar, solo que los médicos le estaban negando, entonces se decretó una prueba pericial, y el perito dijo que sí se podía diagnosticar y que, entre otras cosas, en la consulta inicial, pues el médico que atendió inicialmente a la persona puso un interrogante, apendicitis. El hospital de la Universidad de Santander fue muy descuidado, el estudiante se murió, los padres alcanzaron a sacarlo y lo llevaron a un hospital, a una clínica privada, lo abrieron porque siempre que hay abdomen agudo hay que sospechar que es necesario la cirugía, lo abrieron, se había producido la septicemia y el estudiante se murió. Entonces demandaron y se estaba diciendo que el diagnóstico era imposible. El perito dijo que era posible, con cuidado, y que además el médico que inicialmente lo atendió en el hospital Ramón González de la Universidad UIL de Santander había puesto en la entrevista inicial como interrogante apendicitis. Y además porque los libros de clínica médica dicen que siempre que se tenga abdomen agudo hay que dejar pasar muy poco tiempo y abrir para ver si efectivamente estamos frente a una apendicitis. Eso es. ¿Qué otra pregunta? Entonces no hay más. ¿Podemos invocar el respeto del presidente jurisprudencial como prueba? No, como prueba no, pero como presidente sí. Claro que lo podemos. Bien, entonces me basta decirles lo siguiente. Los necesitamos. Siempre es una frase seguramente, pero los necesitamos. Necesitamos que Colombia tenga otro tipo de abogado, entre otras cosas porque las instituciones que podamos diseñar en el futuro tienen que ser distintas a las que tenemos en muchos trazos de la justicia para permitir un traslado, una transición pacífica de lo que tenemos a lo que tenemos que lograr en el futuro. Y que ustedes tienen la obligación de defender la democracia. ¿En qué sentido? La democracia no quiere ni debe tener hombres masa que sigan a un líder sin entender qué es lo que pasa. La democracia verdadera supone hombres que piensen por su cuenta, mujeres que piensen por su cuenta, que tengan capacidad de crítica y que efectivamente la democracia permita que los pueblos tengan los dirigentes que le garanticen a esos pueblos sobre todo la honestidad, la seriedad y que tengan estampado en su imaginación el bienestar del pueblo, que es lo que supone que para eso fue que accedieron a esos cargos. Ustedes tienen la obligación de explicarle a la gente qué es lo que significa la democracia y que cada vez que van a votar tienen que razonar bien, porque de ahí depende el futuro del país y el futuro de cada una de las personas, sobre todo de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Defender la democracia es una de las misiones que todo profesional y todo ser humano debe tener, pero nosotros que entendemos mejor el fenómeno tenemos la obligación de hacerlo. No queremos hombres masas, lo que queremos es hombres que piensen, que razonen
y que con absoluta libertad, porque tienen representadas varias opciones, resuelvan votar, para que nosotros podamos tener unos dirigentes honestos, serios, y piensen simplemente que Colombia pierde cada año 40 billones de pesos en corrupción. Yo tuve que editar una conferencia sobre eso y le pedí a la oficina de transparencia, y digo que no se comprometía con ninguna cifra. Y leyendo unas revistas decían que 20 billones, pero ahora dijeron ya descaradamente que son 40 billones de pesos. Para que cada vez que se acuerden de los niños que se están muriendo de hambre en La Guajira, piensen que ustedes tienen una obligación con la democracia. Tienen que pensar por su cuenta y votar por los dirigentes que uno considera que son honestos y que entienden que el servicio que van a prestar es el beneficio de las personas, el beneficio del pueblo. Muy bien, muchas gracias por haberme venido. Agradecemos la presencia del maestro Jairo Parra aquí en estas instalaciones con su valiosa intervención, y a continuación damos paso para escuchar a la doctora María Julia Figueredo, como les dije, magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja. Solo 5 minutos para decidir 3 cosas. La primera es que el conocimiento es la verdadera fuente de libertad de los pueblos. No hay otra. El conocimiento fortalece, da valía personal, da autoestima, da una capacidad crítica, da una capacidad analítica, y es lo que hace que el hombre que tiene educación y que tiene formación se diferencie de los demás, porque lo convierte en un ser pensante, en un ser sensible y en una persona que aprende a pensar y a interactuar, a importarse y a interesarse por los demás. De tal manera que el conocimiento libera en la medida que fortalece. La segunda idea que quiero dejarles es que la educación es el instrumento de humanización del derecho, de humanización de los grupos sociales, y que la educación es el medio de transformación social. El país vive en estos momentos una situación de incertidumbre, también de indiferencia. De tal manera que en manos de quienes hacemos parte de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, como lo es el derecho, está en manos la posibilidad de construir un mejor país, de construir una mejor sociedad. Y eso solo se logra a partir de la transformación propia, de la humanización y el sentimiento propio. Yo no puedo reclamar ni transmitir lo que no tengo. En la medida en que nosotros seamos mejores seres humanos, seamos mejores personas, aprendemos a albergar una conciencia social, a reivindicar una justicia social, a reivindicar mejor dignidad y a generar un mejor país. Eso está en manos de todos y cada uno de nosotros, pero el cambio empieza por mi convencimiento propio. Vuelvo y digo, no puedo dar lo que no doy, y no puedo exigir del otro lo que no estoy en capacidad de dar y de sentir. Con estas dos ideas, lo que quiero decirle a ustedes es que esa es la razón por la cual estamos acá. Es la razón por la que el doctor Jairo Parra, en medio de los requerimientos que le hacen de todas partes, saca su tiempo y viene a interactuar con nosotros. Y es la razón de ser de los congresos que se organizan en Boyacá, como el Congreso Boyacense y el Congreso de Derecho Procesal, como proyección al Congreso Nacional. Este año en Boyacá nosotros vamos a hacer el Congreso Boyacense, que es el precongreso de Derecho Procesal, como antesala para el Congreso Nacional en Cartagena en la primera semana de septiembre. En ese congreso se van a tratar pues, los mejores académicos que ustedes conocen, temas como la ley de pequeñas causas penales, el posconflicto, la ley de amnistía y todo lo demás que se necesita conocer a profundidad, saber cómo se aplica, saber cómo se maneja
qué efectos tienen el derecho, qué efectos tienen las ciencias sociales, qué efecto tienen las libertades de las personas y qué efecto tiene la dignificación y reivindicación de derechos. Ese congreso se va a hacer el 27 y 28 de marzo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio. Muchos de ustedes han asistido y saben perfectamente dónde se va a desarrollar. Hay otros 2 congresos que oportunamente con el doctor Andrés se realizarán. Para concluir, para este congreso se quiere que estén organizados los semilleros de derecho procesal. Los semilleros de derecho procesal son seminarios de investigación que sé que esta universidad los fomenta. La academia no es un fenómeno de multitudes, es un asunto de convencimiento propio y de disciplina personal. De tal manera que es la invitación para que en forma abierta quienes deseen hacer parte de la investigación y quienes deseen construir país a través de la idea, de las ideas que se generan. Las revoluciones en los países y las transformaciones mundiales no la dan las armas, la dan la fuerza de las ideas y la sustentación de las ideas. Eso es lo que se hace en los semilleros: crear, innovar, proyectar, plantear. Y es bueno que desde Boyacá nosotros, digamos, los estudiantes de Ritama, los estudiantes de Tunja, en general los estudiantes de este departamento, son capaces de plantear una posición, una tesis, una idea que lleve a replantear otras hipótesis y lleve a dinamizar el derecho y desde ahí las tradiciones jurídicas que se han tenido. Era lo que quería decirles, pues para que se vinculen a los semilleros, se vinculen al Congreso de Derecho Procesal y decirles que les exijan a sus profesores: jamás toleren un mal maestro, jamás lo toleren, el maestro que no incentiva en la investigación, en la disciplina, que llega a leer todos los años lo mismo, le hace muchísimo daño a cualquier estudiante en cualquier profesión que esté. La dinámica social exige un replanteamiento y exige toda la disposición posible. Así es de que pues en ese empeño, en esa línea estamos todos. Agradecer la presencia de ustedes y la disposición para todos estos temas. Somos una sola voz, individualmente hacemos mucho, sumados hacemos más, de tal manera que estamos ahí. Señores, hay que denunciar la injusticia, hay que denunciar la corrupción y hay que denunciar para corregir la insensibilidad social. Era todo cuanto quería decir. Muchas gracias. A todos ustedes muchas gracias por su presencia y que tengan una feliz tarde. Gracias.